El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad. Ahora que todo cambió, Samboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Ven y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Samboro, pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala. Apoya a la producción nacional. Samboro. Mi nombre es Libertad Carrillo, soy una persona de 76 años. Tengo aproximadamente 2 años de tomar equinacia y he sentido que me ha fortalecido, y en estos momentos en que la pandemia nos está atacando casi que a todos, me he sentido con mejores disposiciones inmunológicas y siento que estoy muy bien. Pídela al 4950-3414. ELA, 35 años de ocuparse de nuestra salud. Libertópolis presenta el especial de fin de año. Libertópolis presenta a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis PM, ya en la tercera edición y la última edición de este especial de fin de año que hemos hecho para usted con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este año, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir estas ideas de la libertad, muchísimas gracias por involucrarse y buscar un mundo mejor para usted y para los suyos. Hoy vamos a platicar acerca de uno de los temas que también fue pues uno de los más sonados durante este año, y fue la entrega de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, quien se entrega en agosto de este año a las autoridades guatemaltecas después de haber negociado. Vuela de Florencia a Ámsterdam, de Ámsterdam tengo entendido que voló a México, no estoy segura si ese fue ese tramo, creo que sí, a México, de México vuela a Tapachula y se entrega en la frontera. En ese momento todavía estaba cerrado el aeropuerto, y empiezan a surgir rumores con respecto a si se va a acoger o si va a buscar ser beneficiado con la figura de colaborador eficaz. Pues de eso platicamos con el doctor Ludwig Villalta. Escuchemos. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Ludwig Villalta. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, María Dolores, y muy buenas tardes a todos aquellos que van en su vehículo para sus hogares, para sus casas. Pues una de las noticias que pues se ha llevado a los titulares y es la que ha generado expectativas es el del tema de la entrega que se entregó el señor Sinibaldi después de haber obviamente negoció algo, porque llega a Guatemala y es aquí donde en la frontera donde se entrega. Y entonces el señor vuela de Florencia a Ámsterdam, y de Ámsterdam tengo entendido que vuela a México, y de México vuela hacia Tapachula. Todos estos trayectos sin ninguna captura. Esto quiere decir que se levanta la orden de captura internacional y él puede llegar y se entrega a las autoridades aquí en la frontera. Y esto pues genera
toda una pues serie de especulaciones, entre ellas el tema de si es colaborador, si viene a no sé cuál sería la palabra, si a usar la figura de colaborador eficaz para reducir sus sentencias o sus condenas o sus procesos, o qué es lo que, cómo sería el tema de cómo se entregaría, cómo se llevaría a cabo estos procesos. Porque uno de los temas es que tiene 8 casos por los que está siendo acusado. ¿Debería ser colaborador eficaz en los 8 casos para que funcione? Ay, María Dolores, vamos a recordar que hay tratados internacionales, tratados, pactos y convenciones internacionales y tratados de extradición. Si no estoy mal, los apellidos Sinibaldi, Baldetti y otros apellidos italianos, al tener y ostentar la nacionalidad italiana, gozan de ese principio de derecho internacional de la no entrega de connacionales. Por eso creo yo que él buscó ese refugio. Ahora, ¿qué pasa en ese tema con, por ejemplo, cuando se entregan o cuando se entregan a autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos, guatemaltecos? Por ejemplo, pensemos en Marjorie Chacón, pensemos en Portillo. ¿Ahí no aplica esta regla o cómo funciona ahí? Es parte del gobierno. Al haber estado de extradición, el convenio de extradición, de hecho, Guatemala nunca ha pedido una extradición de un norteamericano. Jamás lo ha hecho. Pero los norteamericanos, a través de estos sistemas, sí lo hacen. Ahora, aquí viene un aspecto. Vamos a tomar la idea, María Dolores, de qué razón motivaron a él para irse, buscar la nacionalidad, buscar el refugio en Italia, porque a mi parecer estaba en una situación bastante cómoda, por así decirlo, en teoría, hipotéticamente. Veamos lo siguiente, María Dolores. El crimen ya no es tanto el crimen nacional, sino ahora existe lo que es la criminalidad transnacional, donde los sistemas bancarios, financieros, crediticios entran en mucha controversia con bienes jurídicos que afectan a la humanidad. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, lavado de dinero, tenemos, por ejemplo, el terrorismo, tenemos, por ejemplo, organismos internacionales que desfalcan vía internet, vías estafas bancarias, y una serie de organizaciones transnacionales criminales en donde el delito viene a ser parte de una lucha ya no solo a nivel nacional, sino de una lucha a nivel multinacional. Y en el Foro de Naciones Unidas, María Dolores, aparece la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada. Y esa convención la ratifica Guatemala, y Guatemala ratifica esa convención y obviamente al asumir ese compromiso internacional lo materializa a través de una ley. Y es esta ley que hoy por hoy tenemos, que es la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es el decreto número 20. Y déjeme decirle, María Dolores, de que la situación que tiene el señor Alejandro Sinibaldi no es nada fácil. A él no se le achaca una violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. A él no se le achaca un cheque sin fondos. A él no se le achaca haber tirado a un motorista. Los tipos penales que a él se le indilgan, se le recriminan, son tipos penales que perfectamente se encuadran dentro de los ilícitos penales de la criminalidad organizada, es decir, son tipos penales altamente graves, con penas graves y con mecanismos que son eminentemente fuertes. Y aquí viene un principio, María Dolores. El principio es de que no estamos hablando como una persona individual, estamos hablando de una estructura. Hay una cabeza, hay subdirectores, directores, hay ejecutores, es decir, aquí hay una empresa criminal con cada uno de los roles bien definidos y con cada una de las ganancias bien definidas. No es uno ni dos, son 3 o más personas que hacen constantemente una actividad criminal para beneficiarse, es decir, perviven en el tiempo, perviven en el espacio y son altamente sofisticados. Son muy inteligentes y son preparados, no son albañiles que se roban la cal y la arena, no, ellos son altamente calificados y se encuentran
incrustados dentro del aparato estatal. De esa cuenta, María Dolores, existen ciertas herramientas que ayudan a esa investigación de esos ilícitos. Por ejemplo, está el narcotráfico, está el terrorismo, y hay figuras como el agente encubierto, que no lo utiliza Guatemala, no lo ha utilizado. Las entregas vigiladas tampoco, eso lo veíamos solo en las películas de Estados Unidos. Pero sí existe algo que se utiliza aquí en Guatemala a diestra y a siniestra y ha quedado con muchos dividendos y muy pocos abogados han sabido manejar teóricamente estos aspectos, María Dolores, como son las interceptaciones telefónicas. Pero aquí viene algo sumamente importante, María Dolores, que son los aspectos teóricos que debe de tener un colaborador eficaz. ¿Cómo, o sea, ahí sí, porque esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo saber si encuadra o no en esa figura? Sí. Existen 7 principios. Uno de esos principios es una seguridad del testigo, del colaborador eficaz. ¿Seguridad no quiere decir credibilidad? Vamos a ir viendo la credibilidad porque también hay un triángulo de credibilidad. Tiene que ser muy seguro en lo que dice, muy conteste, muy directo y reiterativo. Es decir, no puede responder una cosa hoy, mañana otra, pasado otra. Tiene que ser muy seguro, muy reiterativo. Siguiente, sus deposiciones tienen que tener una coherencia lógica, un orden lógico. Tiene que ser un orden lógico. Otro aspecto, el número 3, tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble y tiene que ser verificable. Y aquí viene otra cuestión que es sumamente importante, María Dolores. Todo lo que diga el testigo, colaborador eficaz, debe de verificarse y complementarse con todo el material probatorio. Otra de las cuestiones que tiene que ser sumamente importante, y aquí viene el meollo de todo el asunto, y aquí viene realmente lo que venimos a discutir, a dialogar, a pensar y a cavilar, es que no puede otorgarse la figura de colaborador a las cabecillas, es decir, a los jefes. Entonces, nos explicaba, doctor, que es el juez el que determina si, para acogerse a esta medida, ¿cómo funciona? Es primero hablo con la contraparte, yo como abogado defensor hablo con la contraparte que es el fiscal, el que me está acusando, o voy y lo presento ante el juez. Bueno, esto es cuestión de táctica y a veces de estrategia, María Dolores. Realmente el Ministerio Público le convenía tener a este hombre acá en Guatemala, le tenía que haber facilitado todas las cosas. La certeza que le vaya a dar este beneficio, no hay certeza de que se la dé. ¿Y por qué razón no hay certeza? Porque él primero tiene que dar la información y una vez de que dé la información se tiene que ver el grado de información, la importancia de la información, se tiene que ver el grado de responsabilidad que él tenía, se tiene que corroborar lo que él da, se tiene que verificar toda la información que da y después de que ya soltó la sopa, después de que ya entregó todas sus cartas, se despojó, ya después se decide qué hacer con él. Y ahora, aquí viene otra cuestión. Esta información se la da a la fiscalía. Se la da a la fiscalía. Obviamente ya la fiscalía primero va a declarar ante el juez le otorga todos le hace saber el motivo de su detención, le limita ciertos derechos, pero aquí viene lo más difícil. Que el Ministerio Público tiene que concluir su investigación y tiene que presentarle al juez el organigrama de la empresa criminal. De esa estructura. De esa estructura. Mire, aquí en la cabeza el quien dirigía era fulano tal, quien era otro tal, y aquí estaba Alejandro Sinibaldi, y tal, y tiene que estructurarlo. Todo este proceso se siguió para la señora Herrera, se siguió también para el señor Monzón y para el señor González, que se acogieron a esta figura. O sea, todo este proceso es igual. Es igual. Okay. Bueno, pero aquí vienen cosas muy discutidas.
y cosas sumamente de análisis legal, y los abogados que están llevando la defensa del señor Sinibaldi tienen que tomarlo en consideración para hacer su estrategia. Una de las cuestiones es, él se presentó ante las autoridades. Eso le abona a él, ¿sí? Es un abono. 2, tiene que reparar los daños. Pero tenemos que cuantificar cuántos son los daños. Siguiente, él tiene que devolver los bienes productos de los ilícitos penales. Y hay que recordar que han habido muchas cuestiones de extinción de dominio. Y otra de las cuestiones, María Dolores, es que él se ve en una situación sumamente complicada, porque, haciendo brevemente, son creo que 7, 8 los delitos que él se le indilgan. Se le indilgan el caso de cooptación del Estado, caso construcción y corrupción, caso Odebrecht, sumado a que también ya hay personajes que ya han manifestado cómo se manejó eso. Luego la cuestión de la cooperacha, donde le regalaban, creo, en helicópteros y le regalaban motos acuáticas. El caso transurbano, los financiamientos ilícitos en el caso Arce, el lavado de dinero en el MCN, y de ahí una derivación de ilícitos penales, que parecería un rosario de tipos penales los que se le van a indilgar. Y en cada caso, él debería aportar información y demostrar que no era cabecilla. Ahí viene el asunto. Me gustaría que termináramos con el tema que muchas veces olvidamos, o que se olvida por todas las luces, por todas las cámaras, los micrófonos, y es el tema de la justicia. Los jueces tienen aquí un papel, y el Ministerio Público también un tema muy importante, porque primero el Ministerio Público es averiguar la verdad para poder pedir justicia. Esto es algo que no se debería olvidar entonces, porque al final, nos guste o no, también el señor Sinibaldi, como cualquiera de los que están siendo señalados, tiene derecho a un juicio objetivo y a ser juzgado de manera objetiva. El tema aquí va a ser, ¿se hará justicia? Ay, María Dolores, pues yo ahorita estoy terminando mi libro Juicio Justo. Espero que ese libro, Juicio Justo, al igual que el Teoría de la Prueba, la prueba de testigos, y al igual que Principios en el proceso penal, sea de una utilidad para todos los jueces. Muchas sentencias descansan en las doctrinas y en las apreciaciones que yo hago, pero en el término juicio justo, que es otra categoría diferente al debido proceso, que es otra categoría diferente al juicio previo, es analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los principios de dignidad, que son el corpus juris de los derechos humanos, y soñar que efectivamente se aplique en Guatemala. A veces nosotros amamos nuestros ideales, soñamos en nuestro derecho, pero nuestras realidades son muy complicadas, son muy diferentes, y dentro de todo este esquema, sí, este señor tendría todos los mecanismos de defensa. Y una recomendación para Francisco Sandoval, él fue mi alumno en maestrías: cuidar la integridad de este hombre. Su información es sumamente valiosa, sumamente valiosa. Y hay algo, esperemos de que la verdad salga a luz, porque solo la verdad puede generar justicia, María Dolores. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por sus comentarios, sigan compartiendo esta transmisión, compartámosla para que vayamos entendiendo de qué se trata este tema del proceso penal, este tema de la figura del colaborador eficaz, y darle seguimiento y a ir entendiendo e ir sacando lecciones de todo esto que ha sucedido desde el 2015 para acá. Gracias por estar con nosotros, por su sintonía, gracias a quienes nos escuchan también por la 102.1 FM, y gracias por compartir nuestra transmisión. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ya en julio, después de 4 meses, ya casi 5 meses de estar en estado de calamidad, con toques de queda, restricciones,
La pregunta que nos hacíamos todos, y bueno, que muchos nos hicimos desde antes, pero ya a este momento ya había más personas preguntándose, era si era necesario prorrogar el estado de calamidad y qué implicaban estas prórrogas. De eso platicamos con Alejandro Valdizón. Así que cuando regresemos del corte, hablaremos de este tema. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro salud siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Ahora mi cereal lo puedo tomar en un gran día, Chihu Shake, 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 shake. ¿Qué va primero, la leche o el cereal? Ahora los dos van juntos, porque el Chihu Shake es cereal con leche que puedes tomar. Gran día, Chihu Shake, el cereal bebible en sus sabores de chocolate, galleta y vainilla. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Regresamos a Libertópolis PM en este especial de fin de año. Gracias al equipo de producción por ayudarme a hacer este resumen y que sea posible que les podamos entregar este especial. Así que muchísimas gracias y también gracias a todos ustedes por estar compartiendo nuestra transmisión. Gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nuestro canal es Libertópolis. Gracias por estar suscritos y gracias por compartir en Facebook y también en Twitter. Estado de calamidad, ¿era necesario seguirlo prorrogando? De eso platicamos con Alejandro Valdizón. Muy buenas tardes, ya estamos en Libertópolis por la tarde. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos este programa. Quiero agradecerles a quienes nos sintonizan a través de la 102.1 FM. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Transmitimos a través de Facebook, a través de YouTube y también estamos transmitiendo a través de Twitter. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos, por vernos y también por compartir nuestra transmisión. Y hoy me acompaña Alejandro Valdizón, con quien vamos a estar platicando. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Y una de las preguntas, o la pregunta con la que lanzamos este programa ¿es necesaria la prórroga del estado de calamidad? Esta es una de las preguntas que nos hacemos muchos con respecto a si es necesario mantenerlo y qué implica, que es la otra parte, mantener el estado de calamidad. Ya hoy pues hubo una discusión al respecto, no se llegó a lo que quería
con el oficialismo, que era aprobarlo de urgencia nacional, y lo que sucedió pues fue que no lograron estos 107 votos para ratificar la urgencia nacional de la prórroga del estado de calamidad. Esto es información que sale en República GT, en la cual habla que, pues, por consiguiente, van a sesionar el próximo jueves y viernes para cumplir con las 3 lecturas que implicaría la aprobación, si se da la aprobación del estado de calamidad. Si se llegara a aprobar, estaríamos bajo la 5ª prórroga y sería, la 5ª. Ya ha habido 4, sería la 5ª y terminaría el 5 de septiembre. La que está por vencer el 5 de agosto y ahora sería la del 5 de septiembre, Alejandro. Y esto salió publicado en la declaración del estado de calamidad y la solicitud para que el Congreso sesionara y aprobara, improbara o modificara este estado de calamidad. Salió publicado el lunes en el Diario de Centroamérica, y ahí es donde está hablando acerca de, primero pues hay varios temas que salieron publicados. Primero, acuerdos ministeriales, uno, el 187-2020, que era el del Ministerio de Salud, donde explican este tema de los tableros, pero también está estas disposiciones presidenciales, en la cual está la disposición presidencial, y está también en esta publicación de ese día la solicitud del estado de calamidad. Así que, Alejandro, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, yo creo que hay que entender varias cuestiones. Veámoslo desde el punto de vista de las pretensiones del gobierno, para ponerlo en contexto. El gobierno quiere imponer una serie de medidas, en teoría, para evitar la propagación del virus, para evitar los daños a la salud de muchas personas que se puedan asociar con la propagación de este virus, etc. Para ello requiere una serie de restricciones, ¿verdad? Pongamos una tan sencilla como el toque de queda, o un horario. Restricciones a la movilidad, restricciones a que determinadas empresas o actividades puedan operar como lo harían normalmente, y otras imposiciones. No estamos diciendo que estamos de acuerdo o que estamos en desacuerdo. En lo particular, siempre he sido del criterio, y lo he expresado públicamente en muchos artículos, etcétera, desde un inicio, que no se debió haber cerrado la economía, salvo excepciones muy lógicas, ¿no? Pero que se debió haber permitido que la economía operase con las medidas de precaución razonables, porque lógicamente aquí hay un caso de un riesgo a la salud pública, pues a la salud de la población, y yo creo que es un riesgo que hay que tener en cuenta. No es un tema para tomárselo a la ligera tampoco, y sobre todo con el tema de externalidades que se puedan provocar a terceras personas. Yo creo que en todo caso se debe tener la consideración hacia terceras personas de no ponerlas en riesgo. No es un tema de que el que se quiera enfermar se enferme, sino es un tema de que se puede, sin querer, ocasionar daño a terceras personas más vulnerables, y yo creo que es razonable tomar medidas. Entonces, en condiciones normales, el gobierno no puede imponer ese tipo de restricciones solo así. Y tampoco sería una situación, diría yo, que por la vía legislativa se pudiera también imponer, porque muchas de estas restricciones implican restricciones, valga la redundancia, a libertades que están garantizadas en la Constitución. Entonces, la única forma, digamos, la única vía legal, por así decirlo, en que esos derechos y libertades constitucionalmente garantizados se pueden suspender temporalmente, es con la vigencia de un estado de excepción. Por eso se llaman estados de excepción. Lógicamente son en circunstancias excepcionales
y justificables, sobre todo. Esos estados de excepción van desde un estado de prevención, un estado de sitio, un estado de calamidad, un estado de guerra, por ejemplo. Y obviamente solo, digamos, en cuanto a la aplicación temporal de la ley de orden público, que el Ejecutivo hace la declaratoria, en este caso del estado de calamidad. Esto usualmente se hace para un territorio determinado, en este caso es todo el país, por una vigencia determinada, en este caso son 30 días, pero se requiere para este caso en específico la ratificación de parte del Congreso. Entonces, sí, se tienen que imponer medidas, no estoy diciendo que así tenga que ser o no, eso también se puede discutir, pero si se tienen que implementar ciertas medidas que impliquen ciertas restricciones, por ejemplo, a la libertad de locomoción, a la libertad de asociación, al derecho de reunión, a la forma en que pueden operar ciertos negocios, etcétera, 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 esto por una vía ordinaria no se puede hacer, porque implica una restricción a derechos constitucionales. Es decir, el Ministerio de Salud no puede venir mañana y emitir un acuerdo ministerial que diga que todas las personas se tienen que comportar de esta manera, que hay limitación a la locomoción, esto, lo otro. O sea, no podría, sería inconstitucional. La única forma en que cabe, digamos, esta excepción, en que sí se aceptan limitaciones a derechos y libertades constitucionales, es en el contexto de la aplicación de la ley de orden público. Repito, por eso es que se llaman estados de excepción. Haciendo, por ejemplo, el acceso a playas, lagos, ríos, mar, esto, lo otro, para fines recreativos, recreacionales, eso hoy está suspendido, no se puede. En circunstancias normales, eso no se podría hacer porque son derechos constitucionales garantizados constitucionalmente, pero como está esta aplicación de la ley de orden público, está el estado de calamidad, pues ahí es donde se puede, por la temporalidad que dure la calamidad que haya sido decretada por presidente y ratificada por el Congreso. Respondiendo a la última pregunta, si el Congreso no la aprueba, ahí terminó. Es decir, ahorita la última vigencia está para el 5 de agosto. Así es. Si el Congreso no aprueba esta nueva prórroga, pues todo va a volver exactamente a como estábamos a finales de febrero, principios de marzo de este año. Usted anda en la calle a la hora que quiera, abra su negocio si quiere, sea de lo que sea, con la cantidad de gente que quiera, si quiere se pone la mascarilla, si quiere no se la pone, porque no habrá ninguna restricción válida, legalmente válida en ese sentido. Es decir, esas restricciones sí y solo sí se pueden implementar si hay un estado de excepción debidamente decretado y ratificado por el Congreso. Si no hay un estado de excepción debidamente decretado por el presidente y ratificado por el Congreso, no se pueden poner ninguna de estas restricciones. Es como que nada hubiera pasado. Claro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Pues habría que analizar. Entiendo que hay gente que dice, bueno, si usted se quiere poner la máscara, si quiere no se la ponga. Y también alguien podrá decir, bueno, el que no se la ponga igual puede poner en riesgo a otras personas que no quieren correrse ese riesgo. Yo creo que es una consideración que haya que tomarse en cuenta. Y luego también puede alguien venir y decir, bueno, si una persona no se quiere exponer al riesgo de quien no se la quiera poner, pues que se distancie o se aleje de la persona que no se la quiere poner. Entonces, aquí este falso dilema de los autobuseros que exigen subsidio o alza al pasaje, pues una de las respuestas es liberemos el transporte público y entonces pues ahí ya vamos solucionando algunos de estos temas. Entiendo el tema del subsidio, irlo refinando de cómo dar el subsidio al consumidor para que tenga poder el consumidor. Es que cuando el incentivo o cuando el subsidio está hecho, quien ofrece el servicio está para agradar al político y no al consumidor, es cuando se dan todos estos problemas, porque al final el incentivo es quedar bien con el político y el consumidor, pues ese no importa porque al final está sujeto o está obligado
a consumirlo, si le gusta, y si no, pues tendrá que buscar otras opciones. Nos dicen, Carlos, la calidad en el transporte en Guatemala no es apto para la cantidad de personas en una ciudad como esta. Se puede hacer un esfuerzo en pagar lo justo, pero debería ser digno y seguro. Y creo que aquí resume muy bien, Carlos. Bueno, es que con competencia sí se puede. Exacto. Aquí resume muy bien, Carlos, porque con competencia se van a ir ajustando estos precios, porque va a haber alguien que va a cobrar 10, pero se va a dar cuenta alguien más que con 8 tiene buenos márgenes y lo puede ofrecer a 8, y se van a ir generando estas innovaciones, como ha sucedido con el tema de la telefonía, por ejemplo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Alejandro. ¿Algo con lo que te gustaría concluir? Bueno, únicamente eso, reforzar esa idea. Yo creo que es una buena oportunidad. Es un tema sensible, es un tema muy ideologizado, muy politizado. A la gente no le gusta la idea de tener que pagar más de una tarifa irreal, absolutamente irreal. Es decir, en la cabeza de nadie cabe que una empresa pueda operar y cubrir sus costos con lo que se paga, con lo que el usuario paga. Pero cuando ya vemos el tema del subsidio, ¿quién es el que está pagando el resto del costo de operación? ¿Ya? Probablemente lo paguen los tributarios de otros departamentos de la República que nunca ponen un pie en Guatemala, pero que sí directa o indirectamente pagan impuestos. Y qué bonito que esa gente se tenga que sacrificar para que nosotros los capitalinos solo paguemos una cuota irreal para el transporte público. Eso es inmoral incluso, no tiene ningún sentido. Entonces sí hay que empezar a corregir esas cuestiones. Los usuarios en cierta forma también van a tener que entender que el costo del servicio tiene que ser satisfecho por el usuario del servicio. Y focalicemos el subsidio para las personas que de verdad tienen la necesidad, pero lo más importante, pues que se abra a la competencia. Claro. Y que haya diferentes tarifas, y entonces cada quien escoge el nivel de servicio que quiere, el nivel de comodidad que quiere, etcétera, etcétera. Y eso vendría muy bien a descongestionar todo este problema. Claro, y creo que muchas personas son conscientes de eso, Alejandro, y creo que en este momento, pues, a raíz de este cierre del transporte colectivo, como te digo, es una gran oportunidad para hacer cosas diferentes. Muchas personas se dieron cuenta son conscientes de la calidad versus el precio, y creo que al final son los bochincheros y son estas personas que tienen grupos de interés y que viven o que les conviene mantener estos sistemas quienes hacen más escándalo, pero que realmente pues no representan a la mayoría. Y la gente que se tuvo que movilizar en estos días o lo hizo en taxi o en Uber o algo parecido, y pues tuvo que absorber ese costo, ¿verdad? Efectivamente. Imagínate que con todo restringido hicieron esto. Imagínate si se libera y puedes elegir. Muchísimas gracias, Alejandro. A ti muchas gracias. Es un gusto siempre estar contigo, y saludos a todos y buena tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado con nosotros. Hoy estuvimos hablando acerca de la prórroga, si es necesaria una prórroga al estado de calamidad que ha solicitado el Ejecutivo. Hoy se estuvo discutiendo, no se aprobó de urgencia nacional, habrán 3 lecturas, entonces el jueves y el viernes serían las siguientes reuniones. Y además el tema del transporte público, ¿realmente es subsidio o alza, o está también la opción de liberar el transporte y aprovechar esta gran oportunidad? Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis. Y por si no fuera poco, después del tema del estado de calamidad empieza el tema de la crisis política que se da en la CC. Y el problema era si la Corte de Constitucionalidad estaba en un juego político o estaba promoviendo un Estado de Derecho con el tema del fallecimiento de uno de los magistrados, la cesantía de otro, y la renuncia por haber ocupado el cargo de fiscal general. Pues había ausencia de tres magistrados de forma permanente. Así que de eso platicamos en la siguiente entrevista que les pondremos después del corte. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Bueno,
voy a poner las noticias. Pero de ahí me pones mi música, papi. Según el último censo, Guatemala es el país de los jóvenes y adultos, con 61% de participación. Por eso la radio tiene noticias y música para todas las edades, con contenido actual. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Chau, chau, 2020. No queremos saber más de ti. Digamos hola 2021 y empecemos el año con nuevo smartphone para seguir siempre conectados en la red más grande, la red de los guatemaltecos, Tigo. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, tintas, discos duros, cargadores. Avanza con tecnología en Intelaf. Cuando te ejercitas y te alimentas bien, avanzas. Cuando trabajas y estudias, avanzas. Hasta cuando juegas o descansas, escuchas música o ves alguna película, estás avanzando, aprendiendo y a veces enseñando. Avanza con tecnología en Intelaf. Intelaf.com. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Regresamos ya al último segmento de Libertópolis PM en los miércoles, así que en este año. Unos dirían que este es un año para olvidar, yo creo que no, es un año para recordar, es un año de aprendizaje, es de esos años que muchos nos vamos a recordar qué estábamos haciendo cuando nos enteramos que se cerraba el país y se cerraban las fronteras. Y este es un año pues no para olvidar, para recordar y para aprender. Así que espero que la sumatoria sea positiva, que aunque haya habido pérdidas, que sé que las hubo en muchos casos y me solidarizo con esas pérdidas, también hayan lecciones y hayan aprendizajes que minimicen esas pérdidas. Y hoy pues vamos a cerrar este especial. Bueno, y esta entrevista hicimos a raíz de la crisis de la Corte de Constitucionalidad, en la cual pues no estaba integrada, unos decían que sí, otros decían que no, y eso parecía pues casi que el bosque de la China. ¿Y qué hicimos? Pues entrevistamos al constitucionalista José Paredes de la CDCOM, del Centro de Defensa de la Constitución, para hablar acerca de la CC, de lo que estaba sucediendo dentro de la Corte de Constitucionalidad, y si era un juego político o se estaba buscando el Estado de Derecho. Escuchemos. Regresamos a Libertópolis PM. Y estamos ya con nuestro invitado, el licenciado José Paredes. Él es abogado constitucionalista y también es miembro de la Junta Directiva del Centro de Defensa de la Constitución, CDCOM. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y también buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues siempre platicando de estos temas constitucionales, yo digo que son temas de Guatemala, de los guatemaltecos, y es muy importante discutir estos aspectos de trascendencia nacional. No sé si se llame, no es denuncia, pero sí es el comunicado que emiten 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad diciendo que la Corte, o cuestionando la integración de la Corte o la forma en que se están reuniendo en la Corte, y que eso no es legal o que no cumple con lo que establece la Constitución, y
por consiguiente, pues consideran que no se deben reunir así, pero además lo que dispara todo esto es la solicitud de la familia del magistrado Neftalí Aldana para la cesantía. Una de las primeras preguntas que a mí me surgió es, ¿por qué una solicitud de cesantía y no presentar una renuncia como tal? ¿No existe este mecanismo o esta forma para desligarse de ser magistrado? Bien, me voy a referir a fondo a la pregunta, pero sin embargo quisiera, para ilustrar a los radioescuchas, digamos, el punto de partida de todo este conflicto, y es que la Corte de Constitucionalidad, según el artículo 269 de la Constitución, se integra por mandato constitucional, y tengo aquí el artículo, dice lo siguiente: la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Es decir, tiene por mandato constitucional que estar integrada la Corte con 5 magistrados titulares y sus respectivos suplentes. En este momento existe una situación que nunca antes se había dado en Guatemala. A pesar de que hay algunas opiniones por ahí, que es un caso similar a cuando en el pasado pues se ocupó la presidencia de la República el licenciado Alejandro Maldonado, hubo otras circunstancias, mencionan el caso del magistrado Trujillo. No son iguales, no son similares. Este caso, lo que estamos viviendo hoy en día en Guatemala, nunca se había dado. Entonces creo que es muy importante hacer referencia a esto para que pues quienes tengan la información la tengan clara. Ahora, José, solo una pregunta. ¿Qué es lo que no se había dado? Porque si no se había dado que un magistrado muriera, no se había dado que un magistrado renunciara, ¿o qué es lo que no se había dado? No se había dado lo siguiente. En este momento, primero estaban los 5 magistrados titulares en un momento inicial, ¿sí? En ese momento inicial, pues lógicamente, en su momento y como así se estableció, como quedó después de la designación que hizo de los distintos órganos, estaban como titulares la magistrada Gloria Porras, el licenciado magistrado Neftalí Aldana, el magistrado de Matavela, la magistrada Dina Ochoa y el magistrado Bonerge Mejía. Esos eran los titulares. En este momento está la circunstancia especial de que falleció el licenciado Bonerge Mejía, es decir, no hay un titular que esté ocupando la vocalía 4ª de la Corte de Constitucionalidad. Además, sucede lo siguiente: la suplente del magistrado Neftalí Aldana era la licenciada Consuelo Porras, pero como ella hoy en día fue a ocupar el cargo de fiscal general del Ministerio Público y renunció, en su momento la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo establece la Constitución, procedió a designar al licenciado Conrado Reyes. Ok, eso es un buen punto. Esa designación del licenciado Conrado Reyes fue impugnada por medio de un amparo, y por virtud de ese amparo, que dicho sea de paso, pues se dictó un amparo provisional y no se le dejó tomar posesión del cargo, pero ese amparo se resuelve 2 años después por la Corte de Constitucionalidad, a diferencia de otros casos como el autoamparo y lo que hemos platicado en otras ocasiones, que se resolvió en una temporalidad mucho menor. Entonces resulta que ahora se ha dictado una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad en la cual en forma definitiva pues no puede tomar posesión el magistrado, el licenciado Conrado Reyes. Entonces, esto es lo que nunca se había dado. Tenemos que no existe un suplente del magistrado Neftalí Aldana, que era de los designados por la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que ahora, como bien usted ha señalado,
con relación al magistrado Neftalí Aldana, los familiares han solicitado pues la cesantía en el ejercicio de sus funciones por incapacidad. Eso lo hicieron, una petición que dirigieron a la Corte de Constitucionalidad por medio de un escrito que va acompañado de un certificado médico en donde indican el médico pues las incapacidades que tiene el magistrado Neftalí Aldana para ejercer el cargo. Entonces, ante esta situación, resulta que, y añadamos algo más, está el fallecimiento del licenciado Boner G. Mejía. Entonces tenemos que no hay suplente nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que el magistrado Neftalí Aldana, que fue designado, por la Corte Suprema de Justicia, pues está en una situación de incapacidad y se tiene que discutir inmediatamente su cesantía. Y tenemos al magistrado Boner G. Mejía, que falleció. Entonces, eso es lo que nunca se había dado en Guatemala. 3 ausencias. Entonces, tenemos en este momento, con relación al magistrado Neftalí Aldana, el punto es que no se ha decidido sobre su cesantía. Entonces, tenemos esa circunstancia que esperamos pronto se resuelva porque constitucionalmente es lo que corresponde. Es un hecho notorio que el magistrado Neftalí Aldana, con base en ese certificado médico del cual ya tiene conocimiento la Corte de Constitucionalidad, tiene pues incapacidad para continuar con el ejercicio de sus funciones. Y entonces resulta que hoy en día tenemos la circunstancia siguiente. Hay magistrados, los 3 magistrados, que es la licenciada Dina Ochoa, el magistrado Henry Comte y la licenciada Araujo, quienes presentaron un documento que pues ha estado circulando, en los cuales ellos indican que no van a integrar hasta que se decida sobre la cesantía en el ejercicio del cargo del magistrado Aldana. Y es entendible, y le digo por qué. En este momento no existe ningún acuerdo de presidencia de la Corte de Constitucionalidad que justifique o avale la no concurrencia del magistrado titular, que es el magistrado Neftalí Aldana. Entonces, estos magistrados que en mi opinión, pues sí, el argumento que dan en este escrito, en este pronunciamiento es muy válido, porque al final también ellos no pueden integrar un pleno que está en forma ilegal. Sucede que en este momento no están los 10 magistrados, entonces ahí es donde nosotros como SEDECON hemos señalado que está en duda esa legitimidad que debe tener la Corte de Constitucionalidad, porque no se está integrando en determinado momento la Corte como constitucionalmente debiera de integrarse. Que hay que diferenciar, no es lo mismo integrar el quórum para resolver un caso a que la integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 titulares y 5 suplentes. Constitucionalmente no se está cumpliendo con lo que establece la Constitución, aunque pudiera estarse integrando el quórum. Ahora, o sea, sí llegan al número, pero no son las personas que deberían integrar ese número, por así decirlo. Sí se puede integrar, digamos, quórum para resolver, porque media vez hayan 7 magistrados, ¿sí? Media vez integren 7 magistrados, se puede integrar el pleno para resolver en los casos que tienen que resolver 7. Hay casos en los que resuelven 5. Ahora bien, el punto es que la Constitución establece que deben existir, para integrar la Corte por mandato constitucional, tienen que existir 5 titulares y 5 suplentes. Y en este momento esa situación no se da. E incluso escuchaba en algunas declaraciones que hizo la magistrada Dina Ochoa, decía, como está la Corte, nadie se puede inhibir en algún momento, si se tiene que integrar con 7.
Es que, bueno, vamos a ver, sí se podrían inhibir. El problema es que así como están en este momento, podría ponerse, digamos, en duda el tema de imparcialidad, porque eventualmente alguien se inhibe, pero después, de todos modos, tiene que conocer. Tiene que entonces, conocer porque no hay más. Conoce de su propio asunto. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, la importancia está en que tiene que haber, digamos, tienen que estar los 10 magistrados, porque eso garantiza que no va a haber una homogeneidad en el voto, una línea homogénea y demás, que al final todo esto se traduce en eso, María Dolores. En mi opinión, lo que hay de trasfondo es que se quiere conservar los votos que hoy en día se tienen para determinadas resoluciones. Y eso es lo que está pasando. Ese es el trasfondo. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo. O sea, al final está operando lo político en un organismo que debería ser jurídico. Totalmente, y ahí no hay que olvidar que el derecho sirve para encauzar a la política y no al revés. Efectivamente, y además aquí tenemos... esa es la función del organismo judicial, o sea, del que derecho. Que tengamos un poder judicial, la idea es que nos proteja de los abusos que podría haber de parte de los legisladores o del ejecutivo. Correcto, y esa es la función del derecho, y aquí no tenemos que... Mire, aquí no podemos hablar de presiones ni nada por el estilo. Aquí el punto es válido discutir sobre estos aspectos. Yo puedo tener una visión sobre este tema y alguien más podría tener otra opinión. Pero el punto es que aquí estamos ante un tribunal constitucional y frente a la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, no es cuestión de opiniones, es cuestión del respeto al derecho. Y la Constitución, la norma suprema, marca expresamente cómo se debe integrar la Corte de Constitucionalidad y, en segundo lugar, también establece con perfecta claridad cómo se debe proceder en caso de que un magistrado tenga incapacidad para el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que está sucediendo acá. O sea, ya la familia comunicó la situación del magistrado Neftalí Aldana. ¿Por qué se detiene? A mí, el hecho que ahora se esté eligiendo, en este caso 3, pero hubo un momento en que se tenía que elegir a uno, me demuestra por qué es importante no cambiar la Corte toda en pleno, o sea, no cambiar toda la Corte, sino ir cambiándola conforme se van dando las situaciones, porque le ponemos mucha atención. Lo que me he dado cuenta es que cuando hay un cambio de un solo magistrado, ponemos atención a quién se va a nominar. Obviamente hay que mejorar el proceso de nominación, pero el hecho de hacer estas nominaciones hace que pongamos más atención a quienes integran la Corte que cuando llegan 10 y ya no sabemos ni a dónde voltear. Es correcto, sí, la verdad que por eso es bueno discutir estos temas, porque son temas de Guatemala, y es decir, hay que discutirlos, y esto no es, creo que la primera regla es que haya libertad, como estamos en un país democrático, es libertad de discusión de estos temas, pero repito, no hay que olvidar que el derecho está para orientar a la política, para encauzar a la política. Y cuando se pretende que lo político sea lo que maneje al derecho, ahí sí estamos en una grave crisis y en un problema de país muy serio. Yo creo que realmente es muy delicado y ojalá en la Corte de Constitucionalidad se resuelva pronto este enredo en el que tienen a toda la población. Pues muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. Platicamos con el licenciado José Domingo Paredes. Él es abogado constitucionalista, miembro de la Junta Directiva del Centro de Defensa de la Constitución, CEDECON. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. No, muchas gracias. Y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y me quedo con una frase que leí en un artículo, en un ensayo que se llama los derechos del hombre, y habla que el gobierno está hecho para proteger al ciudadano de los criminales y la Constitución para proteger al ciudadano del gobierno. Y es de ahí la importancia que se proteja el cumplimiento de la Constitución. Si una Constitución no se cumple, no sirve para nada. Es buenos deseos. Así es. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Y así concluimos el especial de fin de año en el cual los chicos de producción se rifaron el físico para que saliera avante. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este año.
Muchas gracias. Contamos con ustedes para el 2021. Vamos con todo para el 2021. Este es momento de celebrar la vida, celebrar las enseñanzas, celebrar a aquellos que ya no están, celebrar esos recuerdos de los que se adelantaron en este camino o los que pues nos dejaron, pero nos dejaron muchos recuerdos y un gran legado. Así que disfrute este fin de año, disfrute con los seres queridos, disfrute si usted acostumbra a hacer una cena para celebrar el cierre de este periodo, pues celébrelo, disfrútelo con los que usted ama y con los que valen y cuentan en su vida. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de año, una excelente vida. Nos escuchamos el próximo año, efectivamente el próximo miércoles, ya será 2021, con mucha energía, con muchos ánimos y haciéndonos cargo de nuestra vida. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presentó el especial de fin de año. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.